tal? Soy Dioramabox y bienvenidos en esta ocasión a un vídeo en el que voy a explicar paso a paso cómo creo yo pues este tipo de árboles. Son árboles que quedan bastante frondosos, un poquito así alborotados, pero que luego una vez plantados pues quedan muy interesantes. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero, yo me he ido al parque y he cogido unas cuantas ramas que he ido viendo. Lo interesante de las ramas es cuanta más acumulación de ramas en el centro, pues mejor, porque así vamos a conseguir una copa del árbol mucho más frondosa, pero como en mi caso no tengo ese tipo de ramas, pues me las he creado yo. Voy cortando las ramas y las voy pegando con el cianoclirato y bicarbonato sódico. Se genera una reacción química que endurece muchísimo lo que es la unión con el pegamento, con el superglue. Así que nada, se pone la rama y se espolvorea un poquito de bicarbonato sobre el pegamento. Y una vez que entra en contacto, se produce la reacción química y ya eso se queda muy duro. Es una unión que no se va a romper. Se va a romper la rama, pero la unión no. Y así vamos poco a poco, cortando ramas a la medida que queremos e ir pegándolas pues donde se considere. Acelero el proceso para que se vea cómo lo he ido haciendo. Y así es como quedaría mi copa de árbol. Yo he pegado todas estas ramas para conseguir esta forma más de árbol más circular. Para el siguiente paso y para conseguir que después toda el floc, la espuma, se sujete en el árbol, se necesita crear pequeñas ramas que tenga un sustento toda la espuma que le vamos a echar después. Yo utilizo este material que no sé muy bien qué es, lo compro en el chino. Se utiliza mucho sobre todo para crear pues como si fuese el césped o el campo en los belenes. Y es como si fuese una especie de cuerdas trituradas y luego pintadas. Aquí lo vemos. No sé exactamente qué material es, pero para esto es ideal. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de ellas. Yo lo que hago es, bueno, separo bien todo este producto y pinto todas las ramas con pegamento, con cola blanca. Primero, para que endurezca la rama y así evitar que quede alguna un poco más blanda y se pueda partir. Y después para ir pegando todas estas cuerdas, todas estas ramitas en las propias ramas de los árboles. Simplemente da igual cómo quede, da igual, porque luego vamos a darle forma, pero simplemente es para crear toda una frondosidad donde poder después espolvorear la espuma de color verde, que es lo que al final se va a ver en el árbol. Vale, aquí tengo esta espuma de color verde. Bueno, tiene dos tonalidades. Esta me la he creado yo bueno, el proceso en internet los tienes a millones, pero es triturando una esponja y luego añadiéndole color, pues vas creándote estos productos. Yo lo prefiero crear, así vas creando tus propios colores en vez de comprarlo, que te sale más barato. Bueno, y ahora, muy sencillo, pegamento en spray. Se espolvorea por todo el árbol, con la esponja se va pegando, se espolvorea o se va pegando así a montoncitos. Después, una vez que ya esté todo cubierto, le puedes echar un poco de laca para el pelo, para que, digamos, se selle un poco más. Y le damos forma. Con la tijera quitamos ramas que se hayan quedado más largas, o bueno, ahora ya le damos la forma redondeada o triangular o como queramos que sea un poco el árbol y lo ajustamos.
Una vez que esté todo seco, yo lo que hago es espolvorear un poco de pegamento de cola blanca diluido en agua, un poco por encima para endurecerlo más. Y el último paso, una vez más pegamento y espolvoreamos otra espuma o serrín de un color más claro para crear unas luces y sombras. Y ya está, ese es el proceso, es muy sencillo. Hay que tener los materiales, tener las ramas adecuadas o si no te las vas haciendo tú para el árbol y ese es el resultado. Yo he hecho del tirón todos estos arbolillos y bueno, unos quedan con una forma un poco más redonda, otros quedan como si fuese un arbusto un poco más alto. He utilizado diferentes espumas de diferentes colores para hacer, bueno, pues como esas flores más rosas o así de ese tono. Bueno, esto ya es ir jugando y viendo cómo quieres el árbol, recortarlo según la forma que te interese. Esto ya es ir probando, practicar y es muy sencillo de hacer. Y nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo y cualquier comentario o sugerencia que queráis aportar, pues ahí están los comentarios en el vídeo para que hagáis lo que queráis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.